Hola, soy el hermano Hugo Moreno de la Iglesia Bautista Revival aquí en Orlando, Florida. Estamos visitando a los países de Latinoamérica que hablan español, llevando el Evangelio de Jesucristo. Y quiero explicarles cómo usted puede estar 100% seguro de que irá al cielo después de la muerte. Quiero empezar en un versículo que explica la mentalidad de muchas personas en por qué no están seguros, tienen dudas si irán al cielo. En Mateo capítulo 7, versículo 21-23, leemos: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino del cielo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchas obras maravillosas? Y entonces les protestaré: Nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Muchos ven este versículo y tienen miedo, tienen duda de que quizás en el día de juicio Cristo lo rechace porque no hicieron suficientes buenas obras, no fueron buena persona, no fueron religiosos. Pero esta persona aquí, quiero explicarte cómo es que Dios no te puede dar esta respuesta. En 1 de Juan 5:13 leemos: Estas cosas os escribí a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. De acuerdo a la Biblia, podemos saber que tenemos vida eterna, podemos saber que vamos al cielo y que tenemos perdón de pecados. Pero hay unas cosas que tenemos que entender de la Biblia para recibir este regalo. La primera cosa es que todos somos pecadores. En Romanos 3:10 dice, como está escrito: No hay justo ni aun uno. Versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores, nadie es justo, nadie es perfecto y todo lo entendemos, pero lo que este versículo enseña es que no importa cuánto bueno tratamos de ser, nunca vamos a alcanzar la gloria de Dios. Siempre vamos a caer corto de eso, estamos destituidos. Entonces, ser buena persona, ser religioso, eso no es como llegamos al cielo, porque todos somos pecadores. Y la segunda cosa que tenemos que entender es que hay un castigo por el pecado. Todos tenemos pecado, hay un castigo, algo que merecemos. En Romanos 6:23, la primera parte dice: porque la paga del pecado es muerte. La consecuencia por nuestro pecado es muerte. Y esa muerte es el infierno. Todos merecemos ir al infierno y tenemos que reconocer eso. La mala noticia de que por el pecado que cometemos, que todos hemos pecado, es que hay una consecuencia. Y no porque a veces la gente dice: bueno, yo no merezco el infierno, no soy mala persona, nunca he matado, nunca he hecho cosas muy graves. Pero en la Biblia, en Apocalipsis 21, versículo 8, está una lista de pecados. La última parte, vamos a leer, dice: y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago, que arde con fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. Todos los mentirosos, todos hemos mentido. Y la muerte segunda es el infierno. La muerte primera, que todos vamos a morir físicamente, pero la segunda es el infierno. Y todos en algún punto hemos mentido, pero si somos honestos, hemos hecho más que mentir. También la Biblia dice que solo un pensamiento malo, una tontería en nuestra mente es suficiente pecado. En Santiago 2:10 vemos que dice: porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Entonces no importa qué persona, todos somos culpables. No importa qué pecado has hecho, grande, pequeño, todos somos pecados, todos hemos pecado, todos somos culpables y merecemos ir al infierno. Pero la buena noticia es que Dios no quiere que la gente vaya al infierno. Por eso hizo una manera, un camino para no ir al infierno. Y la tercera cosa que tenemos que tener es que el don de Dios es la vida eterna, es un don. Es un don que Dios provee a los pecadores. Y en Romanos 6:23, la primera parte ya la leímos, que dice: porque la paga del pecado es muerte. La segunda parte dice: mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La vida eterna es un don gratuito, un regalo. Un regalo no se puede comprar, no se puede trabajar y es gratis. Y así es como tenemos que entender la salvación. La salvación no es una recompensa. Todas las religiones de todo el mundo enseñan que tienes que ganarte la salvación por siendo buena persona, guardando los mandamientos, siguiendo cualquier libro de religioso, ser religioso, pero no. La Biblia dice que la salvación es un don, es un regalo. Un regalo, un don es diferente que una recompensa. En Efesios 2:8 y 9 explica bien claro la diferencia. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un don de Dios, no por obras,
para que nadie se gloríe. No podemos ganarnos el cielo por nuestras buenas obras. Si eso fuera el caso, yo me puedo gloriar en mí, en lo que he hecho, decir, Dios, me tienes que dejar entrar al cielo porque mira todo lo que yo hice. Pero si es un don, si es un regalo, no hay nada que le gloriarse. Es gratuito. Dios nos lo da gratuitamente. Y si físicamente, si yo regalo un regalo a una persona, yo lo tengo que pagar. No puedo demandar que me den dinero o que laven mi carro, que corte mi pasto. No, un regalo es simplemente gratuito. El que da el regalo lo paga, el que recibe no paga nada. Lo recibe gratuitamente. Y si la vida eterna es un regalo de Dios, Dios lo tiene que pagar. Y amigo, Dios lo ha pagado. En Romanos 5:8 dice más, Dios encarece su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo pagó por el regalo de la vida eterna. Él lo pagó con su propia sangre. Dios se hizo carne. La segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, vino al mundo. Él vivió una vida perfecta. Él fue justo. Él vivió la vida que yo no pude vivir, pero murió la muerte que yo merecía. Él tomó los pecados de todo mundo, de todo tiempo, en sí mismo. Y murió, lo torturaron, lo crucificaron. Y en Hechos 2:31 dice que Él descendió al infierno. Entonces Cristo hizo eso por nosotros. Él pagó por todos nuestros pecados. Y es lo que tenemos que entender. Y dice allí que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice siendo pecadores. No dice deja de pecar. No dice ser religioso, ser buena persona. Dice en que siendo pecadores. No hay prerequisito de Dios decirte a ti que tienes que cambiar toda tu vida antes de salvarte, antes de morir por ti. No, siendo pecadores. Él nos perdona nuestros pecados. Y hay una esperanza para el pecador. Tenemos que entender que la vida es eterna. En Juan 3:16, el versículo más famoso del mundo, leemos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no perezca, mas tenga vida eterna. Dice todo aquel que en Él cree. No dice todo el que es religioso, buena persona, perfecto. No, creer. No dice que tienes que arrepentirte y cambiar toda tu vida. Creer en Cristo es simplemente reconocer que soy pecador, merezco ir al infierno. No quiero ir al infierno, por eso pongo toda mi fe en el sacrificio de Jesucristo en la cruz, que Él pagó por todo mi pecado, pasado, presente y futuro. Estoy completamente perdonado en mi fe en Jesucristo. Dice, todo el que cree, no perezca, no vas a ir al infierno. Ya fuiste redimido, comprado, pagado por Jesucristo. Dice, mas tenga vida eterna. La tienes, presente. No es en el futuro si la mereces o si te la puedes dar. No, hoy mismo tienes vida eterna porque tú no te la ganas, tú no la compraste, la recibes gratuitamente por el sacrificio de Cristo. Y eso es lo que enseña. Y a veces la gente nos malentiende en que tenemos vida eterna significa una vez salvo, siempre salvo. Y nos malentiende porque no queremos decir que porque vamos al cielo hacemos cualquier mala cosa sin ninguna consecuencia. Porque la Biblia dice en Juan 1:12, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando creemos somos hechos hijos, nacemos y somos parte de su familia. Somos hijos, igual como nuestros hijos aquí en el mundo. Queremos que se porten bien, pero a veces se portan mal. Pero cuando se portan mal, no dejan de ser nuestros hijos. Una vez hijo, es siempre hijo. Y espiritualmente es igual. Si somos hijos de Dios y nos portamos mal en desobediencia a sus mandamientos, Dios nos va a corregir. Y lo leemos en Hebreos 12, versículos 6 al 8. Leemos, dice, porque el Señor al que ama castiga y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis el castigo, Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Pero si estáis sin castigo, del cual todos somos hechos partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Si un hijo de Dios aquí en el mundo peca contra Él, cae en tentación, en pecado, Dios te va a castigar aquí en el mundo. Pero no te va a echar al infierno. ¿Por qué? Porque ya tus pecados fueron pagados. Y Dios entonces estaría mintiendo en que no tenemos vida eterna por quitándola por pecar. No vamos al cielo por ser perfectos, por no matar. Entonces el matar no te va a quitar la vida eterna porque por eso no vas al cielo. Y vemos aquí en Juan 10, 27 a 28. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Este es un buen verso dándonos confianza y fe de que Dios nos da vida eterna y no nos la puede quitar. Y comparando este versículo a donde empezamos, en Mateo 7, que leímos, que dice, las personas en Mateo 7 dijeron, en tu nombre hicimos muchas obras maravillosas. Y entonces les protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Las personas ahí estaban confiando en sus obras. Tus buenas obras no te pueden salvar. Tus buenas obras no pueden pagar por tus pecados. Por eso le respondió, nunca os conocí.
Porque en Juan 10 dice que mis ovejas oímos y yo las conozco. Si tú recibes la salvación, recibes el don de vida eterna, Él te conoce, eres hijo de Él. Las personas en Mateo 7 nunca las conoció. No es una persona que perdió su salvación por pecar o entonces leería en que antes te conocí y ahora ya me olvidé. No, dice nunca los conoció, nunca fueron salvas porque fueron obradores de iniquidad, en confiando en sus obras. Pero en Juan 10 nos dice que Él nos dio la vida, Él me la dio. Yo no me la gané, no la compré, no la merezco, nadie merece ir al cielo. Y dice, no perecerán jamás. Nunca vas a ir al infierno. Y dice, nadie los arrebatará de mi mano. Nadie te puede sacar de la mano de Dios. Él te tiene agarrado, sujetado y nunca te va a soltar. Aunque tú tienes dudas y caes en pecado, Él es fiel y te guarda porque es el Padre que nos ama. Y ahora tenemos que, sabiendo todo eso, tenemos que aceptar el don. Si usted está de acuerdo con esto de que somos pecadores, merecemos ir al infierno, de que la salvación, la vida eterna es un don, no es una recompensa, es un don gratuito pagado por Cristo en la cruz. Si usted entiende eso, puede recibir el don de la salvación. En Romanos 10:9 leemos, dice que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo. Versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. Y versículo 13, porque todo aquel que invocare en nombre del Señor será salvo. Aquí está bien claro, podemos recibir ese regalo. Dios quiere que todos vayamos al cielo, pero es bien fácil de acuerdo a la Biblia. Note el versículo 9, dice que si confesares con tu boca al Señor Jesús. No dice confesa todos tus pecados y promete nunca pecar. O confesa diariamente con consecuencia de ir al infierno. Es decir, confesar a Jesús. Tienes que confesar y creer que Cristo es tu Salvador, que Él es el único y suficiente sacrificio para pagar por todo tu pecado. Y si tú crees todo esto y estás de acuerdo con la Biblia, puedes recibirlo. Y se recibe simplemente pedirlo, porque obvio Dios ya quiere que vayamos. Él ya hizo el sacrificio, hizo todo lo posible para nosotros poder ser perdonados de todos nuestros pecados. Dice el versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El invocar es solo pedirlo. Y amigo, te quiero decir, si tú estás de acuerdo con todo eso, te quiero invitar hoy mismo de recibir ese regalo. Si quieres recibirlo, es simplemente por invocar, por pedirlo. Y quiero hacer una oración contigo. Puedes repetir conmigo esta oración. No es oración mágica, es simplemente tú expresando con tu boca lo que crees en tu corazón. Si estás de acuerdo con esto, repite conmigo esta oración para recibir el don de vida eterna. Si quieres, ora conmigo. Querido Jesús, sé que soy pecador y merezco ir al infierno, pero creo que moriste por mí y resucitaste de entre los muertos. Pagaste por todos mis pecados, los presentes, los pasados y los futuros. Recibo tu regalo de vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si oras esa oración de tu corazón, tienes vida eterna y vas a ir al cielo. Y si nunca nos vemos en este mundo, nos vamos a ver en el cielo. Porque tienes vida eterna, porque la Biblia lo dice. No porque yo lo digo, no porque mi pastor lo dice, pero la palabra de Dios nos dice. Y tienes que estar en fe, seguro de que vas a Dios. Dios no te va a rechazar, no te va a decir que no vas a entrar. No, tienes vida eterna y es una promesa de Dios. Te agradezco mucho por ver este video y espero que sea una bendición para ti. Comparte ese mensaje con todos tus amigos. Amén. Gracias.